quien es estudiante del quinto año de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres, filial Norte, miembro del Comité Permanente Académico siempre y tiene experiencia en la docencia médica. Antes que empecemos, que darle paso a que empiece con su explicación, recalco que al final de esta ponencia enviaré el link del quiz para que puedan desarrollarlo y recordar que deben de tener un mínimo de 80% para que se les pueda otorgar el certificado. Milagros, puedes empezar. Buenas noches a todos, yo soy Milagros Saldaña Cumpa, como ya mencionó nuestra compañera, y bueno, hoy yo vengo a dictarles embriología cardiovascular. Yo quiero decir, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se te puede escuchar. Ya, gracias, Milagros. Bueno, la embriología cardiovascular es uno de los temas más amplios en lo que es la embriología, pero en esta oportunidad yo les voy a explicar los conceptos más importantes y los conceptos que ustedes deben recordar. Yo voy a decir algunos puntos importantes que no se encuentran en mi diapositiva, que ustedes van a recordar y con los cuales ustedes van a dar su quiz. ¿Ok? Entonces, todos atentos. Listo, empecemos. Primero voy a presentarles a las células cardíacas progenitoras. Ellas van a nacer del epiblasto. Ya, estas células cardíacas progenitoras, aproximadamente en el día 16 de gestación, se van a encontrar en la línea primitiva. Aquí se encuentran las células cardíacas progenitoras y estas células van a migrar, o en la flecha, migran hacia esta parte que ven aquí, que se va a llamar el campo cardiogénico primario. Esa parte es la parte craneal del pliegue neural, donde se va a establecer la herradura. Así se le dice. ¿Por qué se le dice una herradura? Porque tiene forma de herradura. Entonces, esa parte de herradura es la capa esplénica del mesodermo. Entonces, ahí se va a producir el campo cardiogénico primario. Entonces, todos tenemos que recordar que nuestras células cardíacas progenitoras, al migrar a la parte, migran y se forman ¿en dónde? En el mesodermo esplénico o en la capa esplénica del mesodermo. Entonces, el campo cardiogénico primario va a ser muy importante porque de ahí se van a formar las aurículas y los ventrículos izquierdos y una parte del lado derecho. Vamos a darnos cuenta en esta pequeña imagen que está aquí, que yo voy a agrandar, cómo migran y cómo se va a formar, ¿no? Miren, en esta parte, que es un corte caudal, vamos a encontrar las capas, el mesodermo, el endodermo, la capa intraembrionaria. En estas capas se van a formar las estructuras importantes del corazón. Como ya sabemos, el campo cardiogénico primario forma las aurículas y el ventrículo izquierdo y una parte del derecho. Vamos a tener que estas células al momento que migran, van a tener una vía de lateralidad. Esta vía de lateralidad, ¿por qué se le dice así? Porque es según cómo va creciendo y formándose el fetito. Entonces, vamos a tener que la vía de lateralidad va a contribuir tanto el lado derecho como el lado izquierdo del corazón, pero se van a ver las estructuras se van a ver las estructuras como las aurículas y el ventrículo izquierdo en esta parte. Entonces, en el campo cardiogénico primario, vamos a tener que se da a la tercera semana. Después de que se forma el campo cardiogénico primario, hay un campo cardiogénico secundario. En este campo cardiogénico secundario, que se ve aquí, vamos a tener estructuras importantes. Y no solamente estructuras importantes. Este campo cardiogénico primario le va a dar la formación al corazón. Le va a dar la pequeña rotación que tiene el corazón con sus vasos grandes. Entonces vamos a tener que en el campo cardiogénico secundario se va a formar el ventrículo derecho
y el tracto de salida. ¿Qué es el tracto de salida? Es el cono cardíaco y el tronco arterial. Y estos más adelante se van a convertir en los grandes vasos. Por eso, cuando hablamos de lateralidad, hablamos de explicar la naturaleza de espiral que va a tener la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, este lado que ven aquí, este tracto de salida se va a formar por la lateralidad de los campos cardiogénicos, tanto primario como secundario. Entonces, el campo cardiogénico primario, ¿qué nos daba? ¿Alguien me dice? Ahora lo recordamos. El campo cardiogénico primario da las aurículas, el ventrículo izquierdo y una parte del corazón derecho. Y el campo cardiogénico secundario nos va a dar el ventrículo derecho y el tracto de salida, que está conformado de ¿qué? Del cono cardíaco y del tronco arterial. Ya sabiendo esta parte, yo les voy a decir que si nuestro fetito tuviera alguna pausa en esta etapa de su etapa embrionaria, entonces se va a producir anormalidades y estas anormalidades van a causar que no haya lateralidad o rotación de los grandes vasos y se puede producir diferentes anormalidades, pero las más concurridas o las que se encuentran son la estenosis pulmonar, el doble ventrículo derecho de salida o la transposición de las grandes arterias. También tenemos que tener en cuenta que en el origen cardiovascular se va a dar en la hoja germinativa del mesodérmica. ¿Ya? Vamos a tener del mesodermo van a nacer diferentes estructuras y diferentes células que van a formar estas estructuras. Por ejemplo, del mesodermo esplénico, yo ya les había comentado que van a ser el miocardio auricular y ventricular. Pero del mesodermo cefálico van a ser el endotelio del tracto de salida. ¿Ya? Este mesodermo cefálico tiene un lado paraxial y otro lateral. Entonces va a tener dos puntos este tracto de salida. ¿Ya? También vamos a tener que va a haber otras estructuras embrionarias cardíacas que van a nacer de la cresta neural. ¿Ya? Es muy importante conocerlas porque más adelante vamos a ir ampliando este pequeño corazoncito que tiene nuestro feto. Entonces, vamos a hablar ahora de la formación de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se forman los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos tienen una particularidad. Van a nacer de las células mesenquimatosas, van a formar islotes sanguíneos y estos islotes sanguíneos van a ser rodeados por células endoteliales. ¿Ya? Y estas células endoteliales van a ir creciendo, van a ir madurando, como todos nosotros. O sea, estas células van a comenzar a crecer, son células sanguíneas que van a ser primitivas, de ahí se va a hacer la primera luz de un vaso sanguíneo. ¿Y cómo se da todo esto? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? El día 19. Entonces, pasando la tercera semana, en el día 19, vamos a encontrar que, que el feto va a comenzar a hacer vasculogénesis y angiogénesis. ¿Qué es la vasculogénesis? Son vasos que se van a originar por coalescencia de los angioblastos. Entonces, ¿y qué es angiogénesis? Se va a dar mediante vasos que van a brotar de vasos ya existentes, como lo que tenemos aquí. Mira, aquí les voy a mostrar en esta imagen. Estas vellosidades coriónicas que más adelante van a ayudar al feto. ¿Y por qué nuestro fetito necesita tener estos vasos? ¿Por qué nuestro fetito hace un corazón? ¿Por qué? Porque durante la gestación el embrión ya no puede satisfacer sus necesidades de nutrientes, porque cuando inicia la gestación, el, el pequeño embrión se satisface mediante difusión. Y ahora este embrión que está creciendo y que tiene más células y que sigue desarrollándose necesita nutrirse de diferentes maneras. Entonces, la forma
ideal para nutrirse es la creación de vasos. Entonces, lo que va a ser crear vasos mediante vasculogénesis y angiogénesis. ¿Y cuándo se va a dar eso? En el día 19. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo arterial. ¿Ya? Ya hablamos de una parte del corazón que ustedes deberían saber y ahora les voy a explicar cómo se van a formar estos grandes vasos. Vamos a empezar con los arcos aórticos, pero antes de empezar les voy a decir algunos datos importantes que deben conocer. Por ejemplo, en el día 21, después de la formación de los vasos sanguíneos, se va a producir las cavidades cardíacas, o sea, los tubos cardíacos, en donde van a comenzar a hacerse las rotaciones de los grandes vasos. Para el día 23 y 29 se van a comenzar a crear los tabiques en la cavidad del tubo cardíaco y esto va a formar almohadillas en las aurículas ventriculares. Más adelante creo que hay una imagen. A ver, creo que no. Pero se van a formar almohadillas. Esas almohadillas van a dividir las cavidades. Nosotros conocemos que el corazón tiene 4 cavidades y estas cavidades, estas pequeñas cavidades que ven aquí, ya van a ser separadas embriológicamente en el día 23 al día 29, formándose almohadillas aurículo-ventriculares y estas van a finalizar cuando el tejido conectivo denso se compacta. Entonces, y así se van a hacer la división de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Entonces, vamos a ir a ver cómo se forma el arco aórtico, que es una de las estructuras más importantes para que el corazón funcione. Este arco aórtico se va a formar entre la cuarta y quinta semana. Primero, va a comenzar su formación mediante los arcos faringios. Estos arcos faringios van a recibir, o sea, van a estar compuestos de nervios craneales y arterias. Por ejemplo, los arcos aórticos se van a originar del saco aórtico, de la parte distal del tronco arterial, donde van a nacer. Vamos a tener que estos nervios craneales y estas arterias que van a dar al arco aórtico van a originarse y van a desembocar por aortas dorsales, tanto derecha como izquierda, ¿ya? En el día 30 se desarrollan los dos primeros arcos. El tercer arco forma parte de la carótida primitiva y de la parte de la carótida interna. El cuarto arco derecho forma el tronco branquiocefálico y el izquierdo va a dar lugar al callado aórtico que todos nosotros conocemos. El quinto arco no llega a formarse y hace una formación incompleta. El sexto arco va a formar el arco pulmonar y lo va a formar del lado derecho, a una porción proximal de la arteria pulmonar y a una porción distal del arco aórtico que más adelante va a desaparecer, ¿no? Y esto va a ser, y todo este camino que les he contado nos va a formar los arcos de los grandes vasos del corazón. Entonces vamos a tener que cada uno de estos arcos aórticos, que son, son 6, van a formar diferentes compuestos o estructuras del corazón. Entonces vamos a tener también que va a haber un tabique aórtico pulmonar que va a dividir el tronco arterial, la aorta del tronco pulmonar, ¿no? Cuando no se produce correcto este desarrollo arterial, van a aparecer diferentes
enfermedades congénitas. Y esas enfermedades congénitas van a llevar al bebé a la muerte o a enfermedades en donde el bebé se pueda poner cianótico. Más adelante hablaremos un poco de eso. Bueno, aquí les voy a contar cómo funcionan estas estructuras. Ya. Vamos a comenzar cuando se originan los arcos aórticos 2 y 3. Como ya sabemos, el tercer arco va a formar la arteria primitiva y parte de la carótida interna. Y aquí está, miren. Todos van a nacer del saco aórtico, los arcos aórticos van a formarse de la aorta dorsal, derecha y izquierda. Miren quién está. Esta es la aorta dorsal. Este es el saco aórtico. La unión de ellos, como ya les había explicado, van a formar los arcos aórticos, que están aquí. Este es el 2 y el 3. Y ellos van a formar la arteria carótida interna y una parte de la carótida primitiva. Entonces, y este va a ser el pequeño corazón, miren, que aún está comenzando a formarse. Vamos a tener dos funciones importantes. Las arterias del mesenterio dorsal del intestino, ¿ya? Que se van a convertir cuando ya el feto ya está totalmente, ya es un feto, y en el adulto van a representar a la arteria celíaca, a la arteria mesentérica superior, a la arteria mesentérica inferior, y estas nacen ¿de dónde? De la arteria vitelina. ¿Ya? Ellas son la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. ¿Ya? Vamos a seguir. Bueno, el saco aórtico forma las astas derechas e izquierdas y van a originar a la arteria brachiocefálica y al segmento proximal del callado aórtico, como se ve aquí. Ya. Miren, les voy a explicar. Ya les había dicho que los arcos van a formar diferentes partes. El cuarto arco forma el tronco brachiocefálico y a la izquierda el callado aórtico. Y aquí está, miren, aquí está el callado aórtico. Y ese callado aórtico, ¿por qué da esa vueltecita y pasa por debajo de la arteria pulmonar? ¿Por qué? Por la lateralidad que se va a producir mediante el desarrollo del fetito y del corazón, ¿no? Entonces, vamos a tener que se va a formar la arteria brachiocefálica, ¿está? Y el segmento proximal del callado aórtico. Entonces, los arcos aórticos, el primer arco va a desaparecer en los 27 días y van a ser la arteria maxilar. El segundo arco va a desaparecer y va a renacer la arteria ioidea y la estapedia, o sea, la del músculo estribo. El tercer arco va a ser la carótida común y la primera porción de la carótida interna. El resto van a formar parte de la parte craneal, de la aorta dorsal y de la carótida externa. El quinto arco no llega a formarse o es un arco incompleto. Y el sexto arco va a formar, va a formar el arco pulmonar. El cuarto arco, que se va a ir hacia la izquierda, forma el arco aórtico. Entonces, siempre recuerden, el cuarto arco, que hacia la izquierda, el arco aórtico. Hacia la derecha, la parte proximal de la subclavia derecha, y en donde se van a encontrar la porción distal de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria. El sexto arco, como dice de amarillo,
forma el arco pulmonar derecho, que está al lado derecho, y se va a aproximar a la arteria pulmonar derecha. Y del lado izquierdo va a formar el conducto arterioso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son importantes recordar los arcos aórticos? Porque nos van a dar las estructuras de los grandes vasos y nos va a señalizar qué arterias o qué venas nacen de una del otro. Que más adelante en el fetito van a ser importantes debido a que hay muchas patologías cardiovasculares que se dan por la falta de alguno de estos desarrollos, de alguna falta de cambio o cuando el arco aórtico no ha dado su lateralidad completa, se producen fallas. Entonces tenemos, aquí les voy a mostrar. Bien. El primer arco, cuando desaparece, a los 27 días, va a persistir y va a formar a la arteria maxilar. Y en esta parte, que ven aquí, que es el segundo arco, va a formar la arteria ilioidea y la estapedia. En este arco que está de subida, se va a formar, ¿qué se forma? A ver, ¿quién sabe qué estoy señalando? Ese es el segundo arco. En este arco, en esta parte de aquí, se va a ver la arteria ilioidea. Y en este arco de aquí se está viendo la estapedia, que va a ir más adelante a irrigar el músculo estriado. Entonces vamos a tener que el embrión a los 29 días va a tener los arcos del primero, segundo, desapareciendo. El sexto arco va a formar la parte pulmonar, como ya lo sabemos, y qué más forma, pero eso se forma en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, el conducto arterioso. Y eso también se va a dar en los 29 días. El tercer arco. El tercer arco forma la carótida común, la primera porción de la carótida interna y la carótida externa. Interna, carótidas externas, carótida común. El quinto arco, ¿qué hay en el quinto arco? Nada. El cuarto arco, la parte del arco aórtico. Listo. El cuarto arco derecho va a formar la subclavia, ¿no? Y la parte dorsal de la aorta, ¿no? Derecha. Ahí también la séptima arteria intersegmental. Más adelante les voy a decir para qué sirve. Bueno, entonces, aquí para recordarles otra vez porque es importante conocer los arcos, ¿no? El primer arco, arteria maxilar, el segundo, la arteria ilioidea y la arteria estapedia, el tercero, la carótida común, el primero, la arteria carótida interna, el cuarto es el lado izquierdo, donde se va a ver la carótida común izquierda y las arterias subclavias, y en el lado derecho vamos a ver la arteria subclavia derecha. En el sexto, ¿por qué no tenemos 5? Porque el quinto es incompleto. Entonces, el sexto tiene la arteria pulmonar izquierda, el conducto arterial y la arteria pulmonar derecha. El resto de las arterias coronarias internas van a derivar de la aorta dorsal, ¿no? Ahora vamos a hablar de las arterias vitelinas y umbilicales y coronarias. ¿Por qué es importante hablar de ellas? Aquí les voy a dar un dato importante antes de que lleguemos a este punto. Vamos a hablar de por qué razón se va a producir esta formación de todas estas estructuras. Todos sabemos que nuestro cuerpo tiene mecanismos que completan estructuras. Entonces, durante la migración de las células progenitoras, las células cardíacas en el endodermo van a comenzar a convertirse en células nuevas y estas células van a convertirse mediante inducción de una proteína que se llama BMP. Esta va a ser secretada por el endodermo y combinada con la inhibición de la WNT
van a inducir la expresión del NKX25. Yo se lo voy a poner por aquí. Miren, nuestro cuerpo va a dar una proteína que se llama BMP. ¿Ya? Esta proteína BMP la secreta en el endodermo. Este endodermo, cuando la secreta, va a inhibir a la WNT. Esta WNT va a inducir que se exprese la NKX25. ¿Y por qué les menciono esto? Dirán, ay, milagros, son nombres muy raros. Sí, les menciono porque gracias a todo este mecanismo se ha podido desarrollar el aparato cardiovascular, hasta donde hemos llegado, que es hasta el arco aórtico, hasta ahí, gracias a esta inhibición y gracias a, a la secreción del endodermo de la BMP, se puede llegar a la estructura, a la primera estructura que va a nutrir al pequeño feto. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Cuando esta secreción falla, los pequeños fetos no tienen posibilidad de sobrevivir y la mayoría de ellos eh, mueren dentro del vientre de mamá. Listo. Ahora sí, arterias vitelinas, umbilicales y coronarias. ¿Por qué son importantes? Porque gracias a ellas el feto va a poder nutrirse, va a poder tener una conexión directa con la madre. Y no solo eso, sino que también va a poder tener su propio riegue sanguíneo. Entonces, comencemos. Las arterias coronarias se van a originar del angioblasto y esta va a tener muchas partes y estas partecitas del angioblasto que van a ir irrigándose se van a conectar, van a enrollar el epicardio y va a producir una comunicación con la aorta que se va a establecer mediante células endoteliales que crecen hacia el interior de la aorta. Ya habíamos hablado que hay células que crecen por los angioblastos que van a formar otras partes y van a enrollar al epicardio y van a producir una comunicación con la aorta. Entonces, por eso son importantes las arterias coronarias, porque las arterias coronarias irrigan al corazón. Y aparte de irrigar al corazón, tienen una conexión directa con toda la circularidad del cuerpo. Entonces, cuando a una persona le produce un infarto coronario, es porque estas pequeñas arterias que irrigan el corazón tienen una obstrucción. Entonces, comencemos. Las arterias coronarias se originan del epicardio y van a tener una diferenciación, van a diferenciarlo del pericardio, que está situado ahí mismo, en la porción caudal del mesodermo dorsal. ¿Ya? Como lo ven aquí. ¿Ven aquí? De aquí tiene que nacer esas arterias coronarias. Porque como les vuelvo a repetir, son las que irrigan al corazón. Las arterias umbilicales. ¿Por qué son importantes las arterias umbilicales? Porque al inicio vienen en pares. Van a tener una rama ventral que viene de la aorta dorsal y se va a dirigir hacia la placenta. Va a tener un pequeño contacto con la alantoides, que es una parte, una rama de la arteria umbilical, una parte, perdón, disculpen, del fetito, donde más adelante va a crecer la vejiga, va a estar sus partes genitales, del embrión.
Entonces tenemos que esta se va a producir a la cuarta semana y va a establecer una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta y la arteria ilíaca común. Recuérdenlo, la arteria ilíaca común. Mientras que las partes distales van a obliterar y van a formar los ligamentos umbilicales medios. La porción proximal persiste en forma de arteria ilíaca interna y arteria vesical superior. Por eso, la arteria umbilical, cuando deja de tener su funcionalidad, va a irrigar a partes que se encuentran en la alantoides, donde se hace la formación de la vejiga y eso. Sistema venoso. Bueno, antes de terminar, voy a hablar aquí de las arterias vitelinas. Las arterias vitelinas van a iniciarse, son varias, son pares de vasos que van a irrigar el saco vitelino y van a fusionarse de manera gradual y van a formar las arterias del mesenterio dorsal del intestino. En el adulto, estas van a representar la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y tienen su origen en las arterias umbilicales. Por eso son importantes. Entonces, ¿dónde se origina la arteria vitelina? En las arterias umbilicales. ¿Y dónde se origina las arterias coronarias? En el epicardio. ¿Ok? Hablemos del sistema venoso. El sistema venoso está en la quinta semana de desarrollo y se va a distinguir por tres pares de venas principales. Las venas vitelinas o onfalomesentéricas que van a llevar sangre del saco vitelino al saco venoso. Las venas umbilicales que se van a originar en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Entonces, ¿cuáles son las venas que llevan sangre oxigenada al embrión? Las umbilicales. Las venas cardinales que van a drenar al cuerpo del embrión. Entonces, tenemos las venas vitelinas o onfalomesentéricas, llevan sangre. ¿Quién me dice? Al saco vitelino del seno venoso. Y las venas umbilicales dan origen a las vellosidades crónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Entonces, yo les preguntara, ¿quién le lleva sangre oxigenada al embrión? ¿Cuál sería su respuesta? Las venas umbilicales. Las venas cardinales van a drenar todo el cuerpo del embrión. Entonces, hablemos de las venas vitelinas. Antes de entrar al seno venoso, estas venas van a formar un plexo alrededor del duodeno cruzado, que va a ser un tabique transverso. Estos cordones que van a formarse van a ser cordones hepáticos, que vamos a verlos por aquí. Esta es la vena vitelina o onfalomesentérica. Esta venita es la que más adelante va a agarrar y va a tomar porciones. Entonces, esta va a crear cordones hepáticos que van a tener más adelante tabiques que van a romper, ¿no? Van a cruzar a estas venitas para ampliar la revascularización y se van a producir ahí los sinusoides hepáticos. Entonces, los venas vitelinas son importantes, ¿por qué? Porque van a formar cordones hepáticos y más adelante en el desarrollo del feto se van a crear los sinusoides hepáticos. Entonces, vamos a tener, aparte, que al reducirse las astas del seno izquierdo, la sangre va a provenir de un solo lado del hígado y eso va a ayudar a que esta vena se engrose. ¿Ya? Y por eso es su importancia más que todo. Ahora hablemos de la vena umbilical. La vena umbilical van a pasar por ambos lados del hígado, ¿ya? Del pequeño hígado del feto. Pero algunas van a conectarse con los sinusoides hepáticos y otras van a desaparecer en la parte proximal de las venas umbilicales. Y estas van a transportar sangre hacia la placenta, de la placenta al hígado. Porque como recuerden,
el fetito necesita nutrirse. Entonces, el fetito necesita llevar sangre oxigenada. Aparte de llevar sangre oxigenada, también tener la posibilidad de que su cuerpo siga obteniendo energía. Entonces, la función importante de la vena umbilical es llevar esa sangre oxigenada y darle una conexión con los sinusoides hepáticos para que se puedan transportar los nutrientes necesarios, la sangre. Entonces, más adelante se van a formar los conductos venosos, el ligamento redondo del hígado, que van a ser de la vena umbilical. ¿Sí? Y las venas cardinales. ¿Qué son las venas cardinales? Las venas cardinales nos van a iniciar con venas que al principio van a recorrer todo el sistema venoso y van a drenar el embrión. Pero no solamente eso, estas venas cardinales va a tener una anterior y una posterior. La anterior va a drenar la parte cefálica del embrión y la posterior va a drenar el resto del fetito. ¿Ya? Estas van a unirse en un punto, formando una asta del seno, donde van a formar venas cardinales comunes. ¿Ya? Por aquí creo que las podemos ver. Y todo esto ya va a pasar en el día 35. ¿Ya? No se olviden de los días. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar ya hablamos de las 3 venas importantes del sistema venoso. Vamos a hablar ahora del tronco. El tronco venoso o el seno venoso nos va a dar la formación más importante del corazón. ¿Por qué? Porque gracias a esa parte del tronco venoso se va a poder oxigenar más adelante los pequeños pulmones del corazón. Los pequeños pulmoncitos del fetito, perdón. Los pequeños pulmoncitos del fetito. Entonces vamos a tener que se van a formar las grandes venas pulmonares con la formación. Y aquí está, miren. Aquí les voy a mostrar. Estos van a ser los troncos. Esta es la vena vitelina o ofalomesentérica derecha. La umbilical izquierda. Aquí está. Y estas van a proporcionar al fetito la formación de sus raíces venosas y aparte la creación de su tronco venoso. Que lo vamos a ver aquí. Miren, ahí. En esta parte se va a ver la formación. Miren, aquí están las almohadillas que van a cerrar los conductos, que van a cerrar las cavidades, tanto derecha como izquierda, y aparte van a formar el paso de la vena cava superior. Y alguien que sepa dónde acaba la vena cava superior. En ¿O la dónde? aurícula derecha. Muy bien, en la aurícula derecha. Entonces, ahí es donde acaba. ¿Y qué trae? Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Pero antes de que trajera sangre desoxigenada, esta sangre era oxigenada. En el feto es al revés. La sangre, las venas del feto van a llenar al fetito de oxígeno y sus arterias van a ayudarle a la composición gradual de todo él, a su constructura, a formar sus estructuras. Entonces, en el feto se produce algo distinto. Por eso, aquí el septum no se ha cerrado. Cuando el bebé nace, el septum se cierra para que ya no se mezcle sangre venosa de sangre oxigenada. Cuando no sucede eso, el feto produce una enfermedad que se llama, ¿alguien conoce cómo se llama esa enfermedad? Es muy común. Le dicen el fetito morado.
los fetitos producen cianosis porque hay un ingreso de sangre venosa a la sangre oxigenada, a la sangre arterial, ¿no? Y eso le va a producir al feto que se vuelva cianótico. Y es muy común en pequeños niños que no tienen formación, que su formación ha sido interrumpida por la mala alimentación de la madre, por la falta de, de compromiso de la madre también, pero también por la falta de proteínas o de inhibidores que ayuden a que este sistema cardiovascular se forme. Bueno, chicos, ha sido un súper resumen. Les he dicho las cosas más importantes, pero antes de que terminemos, yo les voy a hacer les voy a contar de dónde nacen algunas arterias importantes que ustedes deben recordar siempre. ¿Ya? Entonces, hablamos de la aorta dorsal. De la aorta dorsal van a ser las arterias coxigio y la arteria ilíaca común. Ya hemos hablado de las arterias umbilicales y las arterias vitelinas. Entonces, ¿de dónde nacen? ¿Alguien me responde de dónde nacen las arterias umbilicales y las arterias vitelinas? Nacen también de los arcos aórticos, ¿ya? Esas arterias van a comenzar su irrigación del saco vitelino y se van a formar gradualmente, ¿sí? Y más adelante estas van a conformar las arterias mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, que va a dar origen más adelante a la arteria umbilical, ¿sí? Muy bien, creo que eso sería todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y espero que den un buen quiz. En nombre de CPA, agradecemos a nuestra ponente Milagros Saldaña Cumpa por haber realizado el tema embriología cardiovascular. Y también agradecemos a todos los ponentes por tomarse su tiempo para poder estar en esta ponencia. En unos minutos enviaremos por el chat de WhatsApp y de Zoom el link del quiz para que lo puedan desarrollar y hacerles recordar que para que puedan obtener el certificado es necesario aprobar con un mínimo del 80%. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que les vaya muy bien. Y pues cualquier duda o consulta me la pueden hacer. Yo les voy a dejar un pequeño regalo aquí en el chat mientras ustedes van dando su quiz. A ver, para que puedan leer y puedan tener mucho más conocimiento de la embriología.